Buen día, vamos a dar inicio a nuestra sesión sincrónica del diplomado. El doctor Eric Pereira va a impartir el tema de síncope. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre síncope. Es un tema relativamente sencillo, corto, pero que tiene que integrar todos los conocimientos previos que ya tenemos y todos los que van a seguir obteniendo del curso de urgencias cardiovasculares. Entonces, el tema de hoy lo iniciaremos con la definición. La definición es una pérdida transitoria del conocimiento debido a una hipoperfusión cerebral y que se caracteriza por un rápido inicio, una duración corta y una recuperación espontánea completa. Estos tres condiciones son muy importantes para hacer la definición porque con base en esto vamos a determinar si es un síncope, si es un EBC o si es alguna otra condición neurológica que esté afectando al paciente. En este caso, si es un inicio rápido, que tiene corta duración, menos de minutos prácticamente y que tiene una recuperación completa, espontánea, entonces estamos hablando de un síncope, porque puede ser que el inicio no sea rápido, puede ser que la duración sea de horas, y puede ser que también la recuperación no sea completa. En este caso, podríamos estar hablando de alguna otra condición neurológica que tendría que ser investigada. También tendremos la definición de pérdida transitoria del conocimiento, y esto es muy importante porque de aquí se van a desprender varias de las ramificaciones que nosotros tenemos que ver para llegar al diagnóstico de un síncope. Y entonces la pérdida transitoria del conocimiento la definimos como la pérdida de conocimiento real o aparente que se caracteriza por amnesia durante el periodo de inconsciencia, control motor anómalo, falta de respuesta y duración corta. Entonces, con estas dos definiciones, la primera para síncope y la segunda para pérdida transitoria del conocimiento, vamos a partir hacia el algoritmo diagnóstico. Entonces, la pérdida transitoria del conocimiento la vamos a dividir en dos condiciones, una traumática y una no traumática. En este caso, y de esta no traumática podrá ser un síncope, como puede ser un síncope reflejo, una hipotensión ortostática o alguna condición cardíaca. Un estado epiléptico también es una pérdida transitoria del conocimiento, que la podemos dividir nuevamente en generalizados, con tónicos, clónicos, tónico-clónicos o atónicos. Alguna condición psicógena, el pseudosíncope psicógeno o un ataque psicógeno no epiléptico o alguna otra cosa más rara, en este caso sería un síndrome de robo de la vena subclavia, por ejemplo, un ataque isquémico transitorio de una hemorragia subaracnoidea o un ataque anóxico cianótico. Esto es muy importante. Entonces, cuando llega nuestro paciente, debemos determinar, ok, ¿tuvo un traumatismo o no es traumática la condición? Tiene que ser el interrogatorio precedido, en este caso, de esta pregunta, porque, como les digo, puede ser que el paciente haya tenido esa pérdida transitoria, caiga y tenga un traumatismo, pero eso no quiere decir que lo vayamos a catalogar como una pérdida transitoria por traumatismo craneoencefálico. Si se golpeó la cabeza, entonces en general todos serían en esa línea del diagrama, pero no es en esa parte. Lo que nos interesa es si perdió el conocimiento y si tuvo antes de la pérdida del conocimiento el trauma. Si no lo tuvo, entonces es una pérdida transitoria del conocimiento no traumática y tendríamos que buscarlo. Pero tampoco no quiere decir que posterior al traumatismo no le vamos a dar el tratamiento que corresponde a un traumatismo craneoencefálico. Entonces ahí tendríamos que abordarlo de las dos formas, ¿no? Entonces, tanto qué causó la pérdida y cómo yo voy a darle el tratamiento si es que realmente tiene un trauma craneoencefálico, ¿no? Pero siempre buscar esta condición. ¿Fue un síncope? ¿Fue un ataque epiléptico? ¿Fue un ataque psicógeno? ¿O alguna otra condición rara? Las tres primeras son las que nos van a orientar más hacia las condiciones del paciente. Y entonces, bueno, tendremos la base fisiopatológica de la clasificación del síncope, en el cual nuestro paciente cursa con una presión arterial baja, una hipoperfusión cerebral, y nos va a llevar a dos condiciones.
las resistencias periféricas cayeron o el gasto cardíaco bajó. Y de aquí se van a desprender diferentes condiciones. Si el gasto cardíaco bajó, podremos tener alguna condición cardíaca o pulmonar y podremos clasificarlo como un síncope cardíaco, ya sea por alguna arritmia, estructuras del corazón o alguna otra condición que pueda estar alterando nuestro ciclo cardíaco y esto generando bajo gasto, ¿no? Entonces, esta parte podríamos clasificarla como un síncope de origen cardíaco, pero también tiene que ver el retorno venoso. Si nuestro paciente está depletado de volumen o al contrario, tiene mucha acumulación de líquido. Esto también es muy importante porque estas dos condiciones nos van a llevar a síndromes de bajo gasto. ¿Ok? Del otro lado, la parte de la resistencia periférica. Puede ser que solamente tenga una disfunción autonómica inducida por fármacos. En este caso, el ejemplo sería aquellos pacientes que cursan con hipertensión y entonces les dan algunos medicamentos, baja la presión y con esto cursan con resistencias periféricas bajas y pueden cursar con un síncope, pero son por la condición farmacológica. La otra serían daños al sistema nervioso central, una disfunción autonómica primaria, una disfunción autonómica secundaria, y toda esta parte, junto con el retorno venoso, también entrarían en la hipotensión ortostática. ¿Esto qué quiere decir? Que cambia de posición, cambia la presión, las resistencias periféricas bajan y entonces hay hipoperfusión cerebral. Del otro lado, la parte del síncope reflejo, hay un inadecuado reflejo para mantener nuestra resistencia periférica, nuestras resistencias periféricas en lo normal. En el momento en que nosotros cambiamos de posición, nuestro sistema nervioso dice, está cambiando de posición, necesito ajustar mis resistencias para mantener a una adecuada perfusión al cerebro. Y del otro lado también, el gasto cardíaco, estamos haciendo ejercicio, se va a adecuar a lo que estemos haciendo para no causar hipoperfusión cerebral. Pero en este caso hay un inadecuado reflejo. Y esto nos puede llevar a un reflejo cardioinhibitorio o vasopresor o mixto. Y esto nos daría un síncope reflejo. Entonces, todas estas condiciones son las que nosotros debemos de determinar en el momento en que nosotros estamos viendo a nuestro paciente. Ok, o tuvo bajo gasto, ok, puede ser algo cardíaco, y de ese algo cardíaco necesitaríamos investigar qué es. Tuvo una arritmia, tiene falla cardíaca, la presión se le fue, si es del otro lado, por ejemplo, las resistencias periféricas se fueron hacia abajo. ¿Por qué se fueron? ¿Está el paciente muy repleto de volumen o está muy depletado de volumen o tiene alguna otra condición en el cual ya había tenido un reflejo adaptativo inadecuado? Entonces, bueno, ahí vamos a ir mezclando todo este panorama de la condición del síncope. Entonces lo clasificamos como un síncope reflejo, es neuromediado y puede ser un síncope vasovagal. Es un síncope vasovagal ortostático en el cual estamos de pie y es menos común cuando estamos en sedestación. O puede ser por alguna emoción, miedo, pánico, alguna instrumentación, fobia a la sangre, alguna situación, por ejemplo, aquellos pacientes que están miccionando, estímulo gastrointestinal, tanto al comer como al ir al baño, puede condicionarnos un síncope reflejo. Estornudos, tos, al realizar ejercicio, o algunas otras condiciones como hasta reír, tocar un instrumento de viento, por ejemplo, hacemos esfuerzo y eso causa un reflejo vasovagal. Situacional. Síndrome del seno carotidio, también alguna alteración del seno carotidio, pues también en el momento que nosotros estamos haciendo, o por ejemplo cuando se colocan la corbata, la colocan muy apretada o relativamente apretada, puede alterar esa condición y llevarnos a un síncope. O formas atípicas, sin pródromos o con desencadenantes aparentes o atípicos, ¿no? Y el síndrome de hipotensión ortostática puede observarse
por acumulación venosa durante el ejercicio, después de comidas y después de un largo reposo en cama. Entonces, pacientes que tienen, que están mucho tiempo en cama y se incorporan de una forma muy abrupta, pueden tener un síncope por hipotensión ortostática. También puede ser inducida por fármacos, que es la causa más común, ¿no? Vasodilatadores, diuréticos, tiazidas, antidepresivos. Muy importante, antidepresivos. Siempre que ustedes vayan a hacer el interrogatorio del paciente, tienen que tomar en cuenta todos los medicamentos. ¿Por qué? Porque una de las condiciones es que puede ser que el paciente esté cursando con alguna enfermedad psiquiátrica, toma antidepresivos y llega por un síncope, pero como no preguntamos sobre su tratamiento antidepresivo, pasa por alto y de todas formas puede seguir cursando con este mismo. De presión de volumen, por ejemplo, hemorragia, diarrea, vómito, eh, todas esas condiciones que nos van a llevar a que disminuya nuestro volumen circulante, pues bueno, nos van a causar una hipotensión ortostática. Disfunción autonómica primaria por causas neurológicas, como una disfunción autonómica pura, que ya es un poquito un diagnóstico más complicado, enfermedad de Parkinson, demencia, o secundarias, por ejemplo, amiloidosis, diabetes, muy importante la diabetes aquí. La gran mayoría de nuestros pacientes cursan con alguna enfermedad crónica y muchos de ellos cursan con diabetes. Recordar que la diabetes afecta al sistema nervioso central, al nervioso periférico también, y entonces, bueno, nos pueden llevar a un síncope sin que tenga alguna otra condición, solamente la pura diabetes. Lesión de la médula espinal, neuropatía autonómica autoinmunitaria, neuropatía autonómica paraneoplásica, que son otros diagnósticos como les digo, en el momento que ustedes están haciendo el interrogatorio, pues tienen que estar preguntando, ok, si tiene cáncer, tuvo cáncer, qué cáncer tuvo, qué tratamiento le dieron, ya terminó, no ha terminado. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a llevar a este tipo de diagnósticos diferenciales y de origen cardíaco. Muy importante, las arritmias como causa primaria. El paciente puede cursar con bradicardia o con taquicardia. Eh, por bradicardia, disfunción del nodo sinusal, un síndrome de taquibradi, o trastornos de la conducción auriculoventricular, cualquier bloqueo también puede conducirnos a un síncope, o aquellas taquicardias como una ventricular o una supraventricular nos pueden llevar a un síncope y hay que darles tratamiento. Entonces, en el momento que también nuestro paciente está llegando con el diagnóstico de síncope, nosotros lo que debemos de hacer es tomar siempre, siempre un electrocardiograma. Y con eso vamos a determinar qué ritmo tenía y probablemente si es de origen cardíaco o no es de origen cardíaco, más el interrogatorio y la exploración física. Cardiopatías estructurales, estenosis aórtica, isquemia o infarto de miocardio. También el paciente puede cursar con un síncope y estar ante un infarto agudo de miocardio que si no lo diagnosticamos de forma adecuada, pues bueno, puede tener mucha repercusión en el paciente. Miocardiopatía hipertrófica, masas cardíacas, en este caso mixomas auriculares, tumores, enfermedades o taponamiento del pericardio, anomalías congénitas, disfunción de prótesis valvulares. Entonces, como les digo, si ven toda esta parte, el electrocardiograma nos ayuda y la exploración física también es muy importante. Si tiene un soplo que no se conocía, si tiene alguna frote que no conocían, entonces todas estas condiciones nos van a llevar hacia el diagnóstico diferencial. Enfermedades cardiopulmonares y de grandes vasos, por ejemplo, embolia pulmonar. Nuestro paciente puede llegar con un síncope y estar cursando con una embolia pulmonar. Disección aórtica aguda, muy, muy importante este diagnóstico, o hipertensión pulmonar. ¿Ok? Formas no sincopales de pérdida transitoria del conocimiento. En este caso serían pues ataques parciales, eh, ataques parciales complejos o ausencia de epilepsia. Por ejemplo, pseudosíncope o psicógeno o pseudocoma, caída sin pérdida transitoria del conocimiento,
cataplexia, hemorragias, un ataque isquémico transitorio, tanto vertebrovascular como carotidio, síndrome de robo de la vena subclavia, se asocia con síntomas neurológicos focales, muy importante, trastornos metabólicos, hipoglucemia, hipoxia, hiperventilación con hipercapnia, con hipocapnia. Entonces, estas condiciones también son muy importantes, por eso ahora, en la valoración inicial también se está tomando en cuenta el nivel de glucemia del paciente. ¿Por qué? Porque estas condiciones también nos pueden llevar a hacer un diagnóstico erróneo y nosotros darle tratamiento para un síncope cuando en realidad tenía una hipoglucemia. O que el paciente esté hipoxémico y empieza a no a tener esa pérdida transitoria del conocimiento, pero por hipoxia o por hiperventilación. Muy importante, intoxicación, parada cardíaca y estado de coma. Todas estas condiciones nosotros debemos de preguntarlas en nuestro interrogatorio. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra evaluación inicial? El paciente llega con la sospecha de una probable pérdida transitoria del conocimiento. Checamos la historia, que tenga duración corta, control motor anómalo, falta de respuesta, la amnesia, y entonces, bueno, integramos nuestra pérdida transitoria de conocimiento. Ok, es un síncope, cumple con la definición de síncope, iniciamos la evaluación hacia la parte de la evaluación del síncope. O sea, si no es una pérdida transitoria del conocimiento, hay que buscar la condición, no necesariamente de que, bueno, ya no es una pérdida transitoria de conocimiento, ya hay que darlo de alta. No, hay que buscar qué pasó o por qué lo estaban catalogando de manera inicial con ese diagnóstico. La otra condición es que si es una pérdida transitoria del conocimiento, pero no cumple con la definición de síncope, entonces o es un ataque epiléptico o es alguna otra de las condiciones que ya habíamos visto de manera inicial en el primer diagrama que hay que buscar, ¿no? Y principalmente, pues bueno, si es un ataque epiléptico, ¿no? Porque tendrá que darse un tratamiento adecuado. Y entonces, bueno, si es un síncope, ¿cómo lo vamos a clasificar? Si es un síncope reflejo, hipotensión ortostática o de origen cardíaco, principalmente. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la exploración física, la historia clínica, el electrocardiograma y principalmente nuestro padecimiento actual, ¿no? Y la presión arterial, si está en supino o es ortostático. Como les digo, todo depende de de estas primeras preguntas que nosotros le vamos a hacer a nuestro paciente o al familiar que lleva al paciente. Y identificamos, se puede identificar una causa subyacente grave, hay riesgo de desenlace adverso y se debe de ingresar al paciente. Entonces, todo esto son preguntas que nosotros nos debemos hacer. Si ya tenemos nuestro diagnóstico de síncope, lo tenemos que estratificar. Tiene alto riesgo de eventos a corto plazo, se tiene que quedar. Síncopes de bajo riesgo, pero recurrentes, se le hacen pruebas complementarias. Y si es de bajo riesgo, pues bueno, probablemente pueda egresar a su domicilio. Si el diagnóstico es cierto o muy probable, pues bueno, tendremos que instaurar el tratamiento de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto. Ejemplo, un infarto agudo de miocardio, le daremos tratamiento de acuerdo a el infarto agudo de miocardio. Y entonces, bueno, el síncope es la causa predominante en la presencia de esta condición. No, el síncope no es el síntoma de una enfermedad más grave, entonces vamos a la vía asistencial de la enfermedad más importante. ¿El diagnóstico es incierto? Pues no, el diagnóstico es certero y muy probable, entonces yo le doy tratamiento. Y si no, nos llevamos a la estratificación del riesgo. Muy importante que, que estaba pasando en el momento de que el paciente tuvo el síncope. Y esto va a ser con los acontecimientos sincopales. En este caso, los vamos a asociar con alto riesgo o bajo riesgo. Bajo riesgo sería asociado con pródromos típicos de síncope reflejo, mareo, sensación de calor, sudoración, náusea, vómito.
Si después de una visión, sonido, olor desagradable o dolor que aparece de forma súbita o inesperada, después de permanecer mucho tiempo de pie o en lugares muy concurridos y calurosos, después de la comida o postprandial, desencadenado por tos, defecación o micción, al rotar la cabeza o al presionar el seno carotidio, como les comentaba, o puede ser por tumores, pero puede ser algo más común como por ejemplo cuando se afeitan o cuando el cuello de la camisa o con la corbata está un poco apretada, puede condicionarnos un 5. Y entonces, bueno, lo clasificaremos como de bajo riesgo, al levantarse desde una posición supina o de sedestación. Entonces, si cumple todo esto, bueno, probablemente sea de bajo riesgo. Pero los de alto riesgo, nueva presencia con dolor torácico, muy importante, dolor torácico, disnea, dolor abdominal o cefalea, síncope durante el esfuerzo o en supinación, palpitación de aparición rápida seguida de síncope. Entonces nos están orientando a condiciones prácticamente cardíacas, ¿sí? No debe de pasar desapercibido esta parte del dolor torácico. Así sea cualquier dolor torácico, como ustedes están viendo aquí en esta diapositiva, no nos especifica que sea un dolor torácico, retroesternal, opresivo, que se irradia. O sea, no nos habla de un dolor típico de un infarto, solo dice dolor torácico. ¿Por qué? Porque dentro de este dolor torácico puede estar implícito el infarto, la disección aórtica o la embolia pulmonar. Y todos los tres principales, bueno, estos tres diagnósticos nos dan dolor torácico y tienen mucha repercusión en nuestro paciente. Alto riesgo si se asocia con anomalías estructurales o un electrocardiograma normal, sin síntomas previos o con pródromos cortos menos de 10 segundos. Si tiene historia familiar de muerte súbita cardíaca prematura. Si tiene algún familiar que haya tenido una muerte súbita, hay que tener mucho cuidado con este paciente. Aunque no tenga ninguno de estos, ni ninguno de estos, pero si ya tiene un familiar con muerte súbita, aguas. Y síncope con sedestación y alguna alteración estructural o un electrocardiograma normal. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la función cardíaca del paciente, que algo está pasando mal. ¿Qué es? No lo sabemos, hay que investigarlo, pero algo está pasando ahí con ese corazón. La historia clínica. Bajo riesgo, una larga historia de síncopes recurrentes que siempre se han caracterizado como por la misma acontecimiento, bajo riesgo, similares a los episodios actuales, ausencia de alguna cardiopatía estructural. El detalle es con los de alto riesgo, cardiopatía estructural o enfermedad arterial coronaria grave. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca. También no nos dice si estaba descompensada o no descompensada, solamente con que tenga un síncope y ya tenga el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, ya es de alto riesgo y se tiene que quedar. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo baja o infarto de miocardio previo. Como les digo, también no nos dice qué tan previo es el previo. Puede ser ayer, puede ser antier, puede ser hace un año. Si ya tiene un infarto previo, hay que vigilar. ¿Por qué? Porque nos puede estar hablando de una condición de otro nuevo infarto o de alguna descompensación de, por ejemplo, de la falla cardíaca, ¿no? Exploración física. Si el examen físico es normal, pues bueno, se considera de alto riesgo. Pero si no, si tiene una presión sistólica menor a 90, si hay sospecha de sangrado en el examen rectal, si hay bradicardia persistente o si hay algún soplo sin diagnosticar, entonces es ahí la condición en la cual nosotros debemos de ser muy precisos y hacer mucho hincapié en que ya es de alto riesgo y se debe de quedar para una vigilancia. El electrocardiograma, como les digo, muy importante. Síncope, prácticamente todo paciente con síncope tiene que tener un electrocardiograma. Aquellos de bajo riesgo, pues el electrocardiograma va a ser normal. Pero aquellos que tienen alguna alteración mayor, por ejemplo, cambios en el electrocardiograma compatibles con isquemia, tienes que darle tratamiento. O sea, sí tuvo un síncope,
pero el tratamiento va hacia la isquemia miocárdica. Un bloqueo AB de segundo o tercer grado, MOVITS 2, una FA lenta, por ejemplo, sí puede cursar con una FA lenta, bradicardia sinusal, bloqueos, bloqueo de rama, un bloqueo auriculoventricular, taquicardia ventricular sostenida y no sostenida, mal funcionamiento de algún dispositivo implantable, en este caso un marcapaso, o un dispositivo, un DAI, ¿no? Un patrón de Brugada, por ejemplo, elevación del ST con morfología de tipo 1 en las derivaciones B1 B3, con un patrón de Brugada o una prolongación del QT, ¿no? Entonces, todos estos también hay que tenerlos en cuenta. Por eso les digo que el electrocardiograma de manera inicial es muy, muy importante. Algunos pueden ser menores solo de alto riesgo en caso de historia compatible con síncope relacionado con alguna arritmia, pues un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1, un bloqueo de primer grado, con prolongación del PR, bradicardia sinusal, una taquicardia supraventricular paroxística, una FA, un intervalo QT corregido un poquito corto, patrones de Brugada típicos, onda T negativa en derivaciones precordiales, podrían ser algunas condiciones que, si están relacionadas con alguna arritmia, se debería de tener mayor vigilancia en ese tipo de pacientes. Si el electrocardiograma está normal, bueno, ya avanzamos un poco en el diagnóstico y sería de bajo riesgo. ¿Ok? Y entonces, pues bueno, la estratificación se puede hacer en base también, perdón, con base en los diferentes escalas. Pero, si ustedes ven aquí, está esta escala, la escala de San Francisco, la escala del Lacio, el Scott-Ross y el Gibbs. Estos escalas toman en cuenta diferentes factores de riesgo. Pero si ustedes ven y las comparan, tienen que ver más con lo cardíaco. En este caso, falla cardíaca, un electrocardiograma normal. Anomalías en el electrocardiograma, historia cardiovascular, antecedentes de enfermedad cardiovascular, bradicardia, BNP elevado, dolor torácico con síncope y un electrocardiograma normal, anomalías en el electrocardiograma y algunas otras condiciones. Entonces, si tiene uno o más, dependiendo de la escala que ustedes quieran aplicar, pues bueno, determinarán también parte del riesgo y si debe de quedarse o no quedarse en vigilancia. Pero como les digo, estos tienen factores de riesgo que son cardiovasculares, que de manera inicial nosotros debemos de investigarlo. Y entonces se han hecho la comparación si son adecuadas para todo tipo de pacientes y en comparación con la exploración física tradicional y con los factores de riesgo y con la historia clínica, pues bueno, no se ha visto que mejoren el rendimiento en cuanto a determinar qué pacientes sí va a requerir o no va a requerir una hospitalización. Entonces, las pueden utilizar, pero no es estrictamente necesario. Y entonces, bueno, llegamos a la estratificación, como les decía, con todo lo previo, después de evaluar el síncope, tiene solo características de bajo riesgo, probablemente sea reflejo situacional u ortostático, y puede recibir alta del servicio de urgencias. Entonces, sin características de alto o bajo riesgo, no debe recibir el alta, sin características de alto o bajo riesgo, no debe recibir alta desde el servicio de urgencias, unidad de observación en urgencias si está disponible y mandarlo a la consulta ambulatoria de 5. Pero cualquier característica de alto riesgo, este es el paciente que nos va a interesar, lo tendremos que mandar a observación y probablemente hasta la hospitalización para el diagnóstico y tratamiento, dependiendo de lo que nosotros vayamos encontrando en nuestro abordaje diagnóstico. Cualquier característica de alto riesgo requiere una estrategia diagnóstica intensiva y no debe de recibir el alta desde el servicio de urgencias.
como les digo, cualquier condición que ustedes vean de las que ya mencionamos, el paciente se tiene que quedar en observación y dependiendo de lo que nosotros vayamos encontrando, probablemente sea necesario un ingreso hospitalario para un diagnóstico y tratamiento. Tal vez algunos pacientes, pues bueno, sí puedan ser referidos solamente a la consulta externa, pero probablemente sí tengan alguna otra patología que requiera una hospitalización. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando curso con un síncope? Entonces, síncope de reflejo o intolerancia ortostática impredecible o de alta frecuencia, considera un tratamiento específico, guiado por el electrocardiograma. Predecible o de baja frecuencia, suele bastar con instrucciones, tranquilizar al paciente y evitar los desencadenantes, por ejemplo. Pero un síncope cardíaco, las arritmias, hay que darles tratamiento específico a las arritmias. Si tienen bradicardia, si tienen taquicardia, si tienen bloqueo, lo que tenga, hay que darles un tratamiento específico. Pero si tienen una enfermedad estructural cardíaca o cardiopulmonar, igual, es un tratamiento subyacente a la enfermedad subyacente. En este caso, un infarto, le damos tratamiento al infarto. O una tromboembolia pulmonar, igual. Y más si es, por ejemplo, una disección aórtica. Mucho, mucho cuidado con esta parte. Y pasamos de estas recomendaciones a el tratamiento específico de la patología. Síncopes de causa desconocida y alto riesgo, entonces, pues bueno, tendremos que investigar más cosas, considerar si es necesario que tenga un DAE. Entonces, muy, muy importante que ustedes vayan checando esta parte. Y como ven, prácticamente esto sería todo con respecto al síncope. Si ustedes ven, aquí es donde se van a integrar muchas de nuestras guías de tratamiento. Muchos de nuestros abordajes diagnósticos empiezan por un síncope, pero pueden evolucionar hacia alguna otra condición que requiera mayor tratamiento o mayor búsqueda de el diagnóstico, ¿no? En este caso, por ejemplo, una tromboembolia pulmonar, una disección aórtica o un infarto, que serían las condiciones cardíacas dentro de las más importantes, pues bueno, estarían iniciándose por un síncope que requiere mucha atención. Entonces, el servicio de enfermería tiene que estar muy, muy al pendiente de esto. ¿Qué es lo que nos facilita el tratamiento o el trabajo? Por ejemplo, que nos vamos a ir adelantando a lo que va a pasar con el paciente. Entonces, si el paciente llega, hay que tomarle signos vitales, hay que canalizarlo y en ese momento tomamos un electrocardiograma. Las tres fases al mismo tiempo para llegar más rápido al diagnóstico de qué está pasando con el síncope de nuestro paciente. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, lo pueden dejar en la plataforma y estaremos respondiendo lo más pronto posible. ¿Okay? Si no hay alguna duda o pregunta, pues bueno, hasta aquí sería la charla del día de hoy.